Ok, bien, comenzamos con el módulo de funciones DAX, que está aquí. ¿Dónde está? DAX, ok. Antes de ver todo esto, vamos a ver una breve introducción para entender más o menos, ¿no? ¿De qué trata? Bien, tenemos aquí ¿no? La primera imagen que nos indica, o sea, columna calculada o medida DAX, ¿no? Hay dos diferencias entre estas dos y vamos a ver, ¿no? En qué se diferencian y por qué. A ver, voy a activar mi Zoom un ratito. Ok, a ver, perfecto. ¿Por qué la columna calculada no se debería usar, ok? ¿Por qué no deberíamos usar la columna calculada? Y sí deberíamos usar la medida de DAX. Aunque la columna calculada es más fácil, te va a tentar usarla, pero no es conveniente. Sin embargo, la medida sí. Y vamos a ver por qué. Antes de eso voy a cambiar el fondo a mi PowerPoint porque ahí está, listo, perfecto. Ahora acá en la segunda imagen tenemos, ¿no? Esto prácticamente una DAX, por así decirlo, DAX, DAX, como ustedes pueden observar aquí voy a escribir el DAX. DAX significa en inglés, ¿no? Data, Data Analysis Expression, ¿no? Data Analysis Expression, que en español significa expresiones de análisis de datos, creo. A ver, vamos a ver, no estoy muy al tanto del significado, vamos a ver. A ver, vamos a ver DAX. DAX Power BI. Mira, significa Data Analysis Expression y en español sería, claro, en español sería, ¿no? Expresiones de análisis de datos, ¿no? Vamos a ver. En español. En español, a ver. Data Analysis Expression. Vamos a copiarlo esto de acá mejor al traductor. Expresiones de análisis de datos, claro, ya. Ok, ok, ok. Está en lo correcto. Bien, y como pueden observar prácticamente DAX, como les mostré, DAX, dentro de DAX tenemos esto, miren, tenemos la columna calculada y tenemos la medida. Y también tenemos otro ojito, tenemos otro que se llama Power Query, que también en Power Query hay un apartado donde también se usa DAX, ¿ok? Pero no es DAX como tal, ¿ok? No es DAX como tal. Es el lenguaje de Power Query, que es podríamos llamarlo, ¿no? Es su propio lenguaje, ¿no? Es diferente al DAX, pero cumple la misma función que el DAX. Eso es lo que quería decir, ¿ok? Cumple la misma función. Entonces, no deberíamos usar columna calculada, deberíamos usar medida y deberíamos usar Power Query. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Ahora, aquí en la segunda imagen, como les dije, esto de acá, la función DAX es una fórmula, es una función igual que la de Excel. En este caso se divide, ¿no? En estas maneras. Por ejemplo, la letra A se va a colocar el nombre de la medida. Total sales, o sea, total ventas, ¿ok? Puedes colocarle, por ejemplo, no sé, un nombre para que te acuerdes, ¿no? Porque ese nombre que tú le colocas, se va a figurar en tus medidas. Entonces, para que te acuerdes de qué hace esta medida, tienes que colocarle un nombre. Por ejemplo, aquí le han puesto total ventas. Total ventas. Eso quiere decir que esta medida está identificado por este nombre, ¿no? Total ventas. Puedes ponerle cualquiera igual. Ahora, la letra B es el signo igual que sí o sí debe ir en todas las funciones DAX. La letra C, Zoom. Zoom es una función DAX. Ok, tenemos bastantes funciones. Zoom X. Y vamos a verlo luego. Es una función DAX. Y ahí está. Que significa que va a sumar todo, ok. Va a sumar todo de una columna. No de una fila, de una columna. Porque Power BI trabaja por columnas, no por filas. Bien. Ahora la letra E, Sales. Esto es el nombre de la tabla. El nombre de tu tabla. ¿Cómo se llama tu tabla? ¿Ok? De donde vas a sumar todo. Y la columna y la letra F, ¿ok? La letra E no vamos a ver porque la letra D es un conjunto nada más. La letra F es el nombre de tu columna. A ver si me escuchará.
Hola, hola, sí. La letra F es el nombre de tu columna, ¿ok? Nombre de tu columna. Letra F es el nombre de tu columna. El nombre de mi columna, por ejemplo, en mi tabla puedo tener como tres columnas, mira, por ejemplo, en mi tabla ventas, que se llama sales, ventas, puedo tener tres columnas. Una columna que se llama de repente fecha de venta, otra columna que se llama fecha de envío y otra columna que se llama venta obtenida, no sé, o, o venta hecha, ¿no? Y en este caso, sales amount, eh, a ver, no sé muy bien qué significa amount, pero la cosa es que está señalando esta columna, está señalando una columna, es decir, va a sumar de la tabla ventas solamente la columna sales amount, va a sumar toda esa columna, toda la columna de sales amount, el encabezado obviamente se llama sales amount aquí, y todos los numeritos los va a sumar, ¿ok? Y toda esa suma, al final tú agarras un gráfico, una tarjeta en Power BI, y la suma te la va a dar aquí, ¿ok? Te la va a dar aquí la suma. El total de la suma te va a dar. El total de la suma. Bien, vamos a ver eso luego, ¿ok? Y obviamente la D, ¿por qué he puesto D? Porque obviamente es el corazón de DAX, ¿no? Más que el corazón es como que para que agarre lógica. Por ejemplo, la letra E con la letra F indica acá el nombre de la tabla y el nombre de tu columna. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a leer esto. Información útil, ¿ok? Acá voy a poner mis lentes, espera un ratito. Voy a poner mis lentes. Ok, dice, más que nada en ese fondo negro que está ahí, es más que nada cómo se lee cada número, ¿no? Y es muy importante saber cómo se lee porque cuando nosotros hagamos DAX y coloquemos, eh, hagamos DAX, ¿no? Y no, cuando hagamos DAX siempre nos vamos a trabajar con valores, con números, ¿ok? Y a veces con letras también, con textos, no sabes muy bien, según el contexto de lo que vamos a elaborar, pero mayormente es con números. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros tenemos DAX, el Power BI nos va a arrojar un formato de número asqueroso. Este formato de número en el cual ni siquiera no puede tener comas, te va a dar en dólares cuando debería ser en soles, o sea, es un dolor de cabeza, la verdad. Y si te puede dar todos los números juntos y tú no vas a saber interpretarlo. Entonces, más que nada le he puesto como un recuerdo nada más, ¿no? Este, y aquí he puesto una notita que normalmente todos nos confundimos, que por ejemplo, un billón es un millón de millones, ¿no? Un millón de millones. Y aquí miles de millones se lee de esta manera. Y millones ya sabemos cómo se lee, ¿no? Mira, para hacer un chequeo nada más, por ejemplo, millones podríamos leerlo aquí como 5.384.210 soles, ¿no? Ya. Ahora, miles de millones se lee de esta manera. 2.746.915.380. ¿Ok? Ese es miles de millones, ok, miles de millones. Ahora, un billón, que vendría a ser un millón de millones, se lee así, ¿no? Un billón, 392.608.450.720. Ok, tiene prácticamente uno, 2, 3, 4 comas el billón. El miles de millones tiene uno, 2, 3 comas y el millón tiene uno, 2 comas. Ok, listo. Bien, 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 bien. Bien, seguimos. Ahora, algo también que vamos a tener que saber es que, por ejemplo, acá hay un caso que te puede tocar en tu DAX también, ¿ok? Y para ver si es que sabes redondearlo o no sabes redondearlo. Por ejemplo, porque normalmente el DAX, el Power BI se trabaja con ventas, con números, entonces tú si no sabes cómo se usa en la vida cotidiana, no sabes cómo usar DAX para redondear, ¿no? Pues no pueden ser coherentes los números, ¿no? De repente el contador de tu empresa dice, ¿sabes qué? No es coherente tu informe con esto. Entonces, quedas en el olvido. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el 1210 con 37 céntimos.
Y aquí he puesto una nota. Dice acá. En la vida, esos céntimos se redondean para abajo por derecho de consumidor. Es decir, daría 30 céntimos. Claro, porque nosotros no tenemos físicamente 37 céntimos, ¿verdad? Solamente tenemos 30, 40 céntimos, 50 céntimos. No tenemos 37 céntimos. Eh, o sea, nosotros ganaríamos el derecho si pagamos, ¿no? En un centro comercial, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tú pagarías con 30 céntimos nada más. Por derecho de consumidor. Pero ahora como tenemos pagos electrónicos con Yape, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ya no lo redondearíamos a 30 céntimos, sino se pagaría tal y como está. Nada más. Bien. Ahora aquí, como les dije, tenemos, estas son las funciones DAX. En Excel tenemos lo mismo prácticamente. Miren, por ejemplo, acá la función DAX en Power BI. No sé por qué me falta la respiración, pero bueno, a ver. Tenemos agregación. Tenemos sum, promedio, min, max, dividate. Ok, divide. Vamos a ver cómo se dice esto acá. Pero vamos a ver. La verdad que no estoy muy familiarizado con el inglés del Power BI. Vamos a ver cómo se nos lee. Por curiosidad nada más. A ver. Divide. 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 Bueno. Bien, tenemos el zoom en las funciones de agregación, ¿no? Tenemos el zoom, el promedio, el min, el max y el dividate. ¿Ok? Zoom nosotros tenemos en Excel lo que se llama suma, promedio también tenemos en Excel, min también tenemos en Excel, max también tenemos en Excel, que es máximo, ¿no? Te da el valor máximo, el valor mínimo de una columna, ¿no? Específica en Excel. Dividate, esto es en Power BI. En Excel simplemente se puede hacer con una operación aritmética, ¿no? Dividiendo. En Power BI también se puede hacer con una división aritmética, pero dividate está por una razón aquí. Está por una razón. Y vamos a verlo luego, ¿ok? Pues vamos a verlo luego, tranquilo. Ahora, las funciones de recuento tenemos en DAX. Ahora voy a agrandar este PPT para que se pueda ver bien, ¿ok? Las funciones de recuento tenemos al count, cuenta, que cuenta, ¿no? Tenemos al contara, al counta, que también cuenta, count black, que también cuenta. Esta cuenta las cuantas, el count blank cuenta cuántas filas en blanco tenemos. En una columna, cuántas filas en blanco hay, ¿ok? O en una tabla también podría decirse. El count rounds, tenemos el count rounds y tenemos el listing count. Listing count, si no me equivoco, es cuántas en una columna, cuántas filas son diferentes. Pero estas funciones de recuento vamos a tocarlo igual y vamos a profundizar más allá, ¿ok? Igual en Excel también tenemos las funciones de recuento, ¿no? Que es contar, contara, ¿no? Sí, contara, creo. Sí, contar. Y vamos a verlo. Cuando hagamos el tema vamos a compararlo con el Excel también, no se preocupen. También tenemos las funciones lógicas, y, o, not, if error. ¿No? En Excel también tenemos las funciones lógicas que es si punto conjunto, si error, not también tenemos en Excel, tenemos también la i, también tenemos el o en Excel, igualmente. A ver. Funciones de información tenemos también en DAX, también en Excel, ¿no? Por ejemplo, en DAX, Power BI is blank, si es blanco, si es número, si es texto, si no es texto, si es error. ¿No? Igual en Excel también tenemos esto, las funciones de texto también tenemos en Excel. Acá en DAX tenemos el concatenate, ¿no? Para unir texto, replace, search, upper, fix. Ok. Ahora, funciones de fecha también tenemos en Excel. Acá en DAX tenemos al date, al or, al now, al it month, al weekday. Tenemos también tenemos más funciones que vamos a ir a ver. Ahora, las que no tenemos en Excel, lo que no tenemos en Excel es esto. Funciones iteradoras. Ok. Y las funciones de filtro y contexto. Las funciones de filtro y contexto son funciones más avanzadas en las cuales tenemos que requerir un poco más de coherencia y concentración, ¿no? Porque nos puede dar resultados equivocados. Tenemos el cálculo y que evalúa según el contexto de la columna o de la tabla al filter, ¿no? Que en español sería filtrar, pero vamos a ver, vamos a profundizar ahorita no vamos a profundizarlo, vamos a profundizarlo luego en el video. Tenemos al OLT que trabaja con tablas, tenemos al cell
al all except, al values. Y ahora las funciones iteradoras, que son la base de Power BI. Y ojo, acá esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las funciones iteradoras nosotros debemos aprendérnoslas porque se puede hacer con columnas calculadas, pero como te dije, las columnas calculadas no sirven. Vamos a ver ahorita por qué, pero no sirven. Entonces, para reemplazar las columnas calculadas tenemos a las iteradoras. ¿Ok? Ahí está, es un X. Te multiplica columnas. Por ejemplo, aquí hay una columna, aquí hay otra columna. Te multiplica las filas, fila por fila, fila por fila, fila por fila, y te da el resultado total en una tarjeta, ¿no? Ok. Igual con average X, que es promedio, min X, max X, count X, ¿no? Que es calculan fila por fila. Hacen la operación fila por fila y te dan un resultado total. Bien. Aquí, pasamos aquí. Antes de leer esto, mencionarles que en Power BI hay una frase que dice, si puedes así, que se dice, se titula así, ¿no? Si puedes hacerlo con medidas DAX, hazlo con medidas DAX, ¿no? Es mejor evitar las columnas calculadas. Y vamos a leer, mira acá. La columna calculada, ¿qué nos dice? Solo se usan cuando necesitas aplicar. Solo se usa cuando necesitas aplicar relate. Ok, solamente para eso, relate. Y relate en Power BI es una función, podríamos decirle, eh, reemplazable, también podríamos decirle, ¿no? Porque podríamos reemplazarlo si nosotros creamos una buena limpieza en Power Query. Pero ya, bueno, podríamos necesitar aplicar relate, ¿no? Que es como una función de buscar X. Porque las tablas están relacionadas y también cuando Power Query está bloqueado. Por ejemplo, en un dataset compartido o cuando usas Direct Query, que tiene varias limitaciones. Ok, ¿cómo es esto? Claro, prácticamente nos está limitando, ¿no? A usar solamente Power Query para relate, o en todo caso cuando Power Query está bloqueado. ¿Por qué se puede bloquear Power Query? Porque cuando nosotros estamos en un nivel más avanzado de Power BI, nosotros trabajamos ya con servidores, ¿no? Trabajamos con Power BI en la nube, y a veces se bloquea el Power BI por un acceso restringido, ¿no? Que te lo tienen que habilitar el otro usuario, un administrador, pero si no te lo habilita, entonces tú qué puedes hacer ahí. No puedes usar Power Query, porque Power Query es muy sensible y modificas el origen de tus datos prácticamente. Entonces, ¿qué haces tú? Tú tienes tu archivo, ¿no? Tu Power BI, ¿no? Tu modelo de datos ya, no puedes ingresar a Power Query, pero ¿qué haces? En tu vista de tabla tú tienes ahí todas las tablas, ¿no? Tienes ahí todas las tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. ¿Tú qué haces? Agarras, y como no puedes ir a Power Query para que tú puedas usar otras funciones, ¿no? All Relate, lo haces simplemente ahí en el mismo modelo de datos nada más. Listo. Ahora, Power Query, ¿qué nos dice? Power Query para creación de columnas, dice. Miren, permite crear columnas sin consumir RAM en el modelo. Y se usa principalmente para crear columnas de fecha o tablas calendario. Es lo normal, ¿no? Que en Power Query se usemos para crear columnas de fecha o tablas calendario. Aunque a veces lo usamos también con columnas calculadas. Pero vamos a seguir leyendo. A ver, columnas de condiciones, o sea, con Power Query también podemos crear columnas de condiciones. O sea, si es mayor a 60, ponle malo. Si es mayor a 80, ponle bueno, algo así. Columnas de condiciones, de rangos y de clasificación. Aunque es lo más recomendable, a veces da flojera ir a Power Query. Exacto, a mí también me da flojera. Por eso muchas veces se hace con columnas calculadas, que es más rápido de crear. Es cierto. Y además sirve mejor para enseñar y explicar. Es cierto también. Es cierto, pero es una mala práctica. Que yo también lo he explicado. O sea, las columnas, este, las columnas se puede crear también con Power Query, ¿no? Podemos crear cualquier tipo de columna. Obviamente va a ser un poco más complejo, pero como te digo, Power Query tiene su propio DAX
o su propio lenguaje, ¿no? Se llama lenguaje, lenguaje query, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero y es diferente al DAX, ¿no? Pero como que explica la misma coherencia, ¿no? Entonces, a veces da flojera ir ¿no? a Power Query también por el mismo tema de que lo puedes hacer rápido con columnas calculadas, ¿no? Que es más fácil. Pero bueno, ahora vamos a ver la medida. Dice medida para análisis dinámicos, es decir, o sea, la medida nos sirve para análisis dinámicos, es decir, para simular la creación de columnas con operaciones aritméticas y también, ok, muy cierto, muy cierto. Y también para crear KPIs, ok, que, o sea, KPI significa Key Performance Indicator, que es como que un indicador para ver si tu empresa está bien o está mala, cuánto nos falta, cuánto nos sobra, algo así, ok. Por otro lado, las medidas no ocupan nada de memoria RAM, igual que el Power Query. Ok, acá voy a hacer un punto y aparte para... Primeramente, antes de hacer esto, voy a ver cómo se llama el Power Query. Power Query, funciones. Quiero ver cómo se llama. Ah, función M. Función M se llama. Claro, función. Función M sí es un poco más complejo, miren. No es complejo, pero es práctica más que nada. Bien. Entonces, un punto y aparte, ¿por qué? Porque tanto el Power Query para crear columnas, ok, como las medidas, no ocupan memoria RAM. ¿Qué es memoria RAM? Memoria RAM en tu computadora es un hardware, ¿no? Por decirlo así, que hace que tu computadora vaya lento o vaya rápido. Si nosotros tenemos muchas columnas calculadas, que son fáciles y son adictivas, ¿no? Son tentativas, tu computadora va a morir, va a ir lento. Para que abras un archivo, va a ir muy lento. Para que hagas un filtro, para que crees gráficos, va a estar lento. Ahora, si lo haces con Power Query con medida, va a ir rápido. ¿Ok? No ocupa nada de memoria RAM. Solamente ocupa cuando al momento de que tú de repente vas a hacer un filtro o vas a crear tu primer gráfico, como que le toma en ese instante, le toma a Power BI poder no procesar todo, ¿no? Pero una vez que ya está estático, cero. Sin embargo, en la columna calculada va a estar siempre consumiendo, consumiendo, y tu Power BI va a explotar. No es una buena recomendación. Ahora, algo que menciona con la medida es que, claro, mira, es para análisis dinámicos y simular la creación de columnas. Y normalmente nosotros pensamos que una función DAX, una medida, tipo es, por ejemplo, ¿no? El Zoom X, average, todo. Tú vas a tenerlo en una tarjeta y ya te va a mostrar el resultado de la suma, ¿no? El total de la suma. Pero si tú sabes usar bien una función DAX de medida, porque tenemos funciones DAX, como les comenté, no tenemos las funciones DAX se dividen entre columna calculada, que podemos usarlo para columnas calculadas, que podemos usarlo para medida, que es lo recomendable, y Power Query tiene su lenguaje M, ¿no? Que no viene al caso, pero bueno. A ver, voy a sacar eso para que se me escuche, no se me escucha, creo. A ver. Ojalá que se me escuche en el video, pero... A ver. A ver, un ratito. Un ratito me voy a acercar yo. Porque no se me está escuchando, creo. A ver. A ver. Voy a pararme. Ya. Entonces, ¿por qué? Un truquito es que si nosotros sabemos usar bien las medidas, ojo, las medidas, no solamente nos va a mostrar tarjetas totales, ¿no? No solamente tarjetitas. Pero también si nosotros podemos usarlo bien, podemos convertirlo en columna, o sea, en una tabla, esta medida llevarlo a una columna y, o sea, llevarlo y nos va a convertir una columna con filas, ¿no? Y al final te aparece el total, abajito el total, o sea, va a ser muy eficiente, ¿no? Pero eso vamos a verlo luego. Ahora nos faltan dos PPTs, vamos a leer esto. Una buena práctica en Power BI es crear medidas DAX para los cálculos. Medidas DAX. Ok, ahí está, buena práctica. Incluso cuando ya se pueden hacer con las columnas que tenemos en la tabla. Se hace esto para tener un orden y una estructura para el análisis.
Ok, estoy para análisis acá. Es cierto que se pueden hacer, es cierto que se pueden hacer sumas y recuentos arrastrando columnas al gráfico tablas, pero lo recomendable es crear medidas DAX para zoom, count, etcétera. Ok, acá les explico, miren. Power BI está actualizadas. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestra interfaz, mira, les dibujo aquí, les dibujo aquí. Voy a crear una carpeta, les dibujo aquí, miren. Vamos a borrar esto. Miren, miren. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, miren, esta es nuestra interfaz de Power BI, ¿ok? Aquí al costadito, nosotros tenemos las tablas, ¿no? Ponte que hay una, dos, ¿no? Hay cuatro tablas acá, dos, tres, cuatro tablas. Cada tabla tiene sus columnas, obviamente, ¿no? Ya. Imaginemos que yo creo acá una tabla, una tablita, un gráfico de tabla, ¿no? Y arrastro de la tabla uno arrastro algunas columnas para formar mi tabla, ¿no? Por ejemplo, la tabla uno puede ser de carros, ¿no? El modelo de carro, ¿no? El año del carro, el precio del carro, el ID del carro, etcétera. Entonces, yo por ejemplo jalo el ID del carro. Y aquí me va a aparecer los IDs en esta una columna. De la tabla uno jalo el precio del carro. La columna, no jalo la columna porque está dividido por columna. Y acá me va a aparecer el precio del carro con su ID respectivamente. ¿No? El ID 1 cuesta tanto, así. El precio de cada ID. Y miren, ojo. Ahora, mira, acá les explico. Power BI se ha actualizado y ahora, antes tú tenías que, aquí en tu barra de fórmulas que te aparece acá arribita, ¿no? Tenías que crear la función DAX de zoom. Si tú quieres saber el total de cuánto es el total de precio, no tiene sentido para que vas a saber el total de precio, ¿no? O sea, tiene sentido saber el total de ventas, ¿no? El total de precio no, o sea, es el precio de cada carro nada más, ¿no? Pero tú quieres saber, imaginemos, el total de precio de todos los carros que tenemos en el almacén, ¿no? Porque acá tenemos ID 1, ID 2, ID 3, ID 10, no sé. Si tú quieres saber el total de precio, antes tenías que tú hacer el zoom, ¿no? El zoom, agarrar, poner zoom, poner, primeramente poner el nombre de tu tabla, ¿no? Poner por ejemplo, total precio. Luego pones igual, ¿no? Luego pones zoom, el nombre de tu tabla, ¿cómo se llama? Tabla, se importa que se llama tabla carros. Ya pones tabla carros, abres paréntesis y pones el nombre de tu columna. El nombre de tu columna es precio, precio de carro. Pones precio del carro y listo. Cierras tu paréntesis y te va a dar el precio del carro. Y ahora tú chapas un gráfico más que se llama tarjeta. En Power BI tenemos tarjetas, ¿ok? Tenemos tarjetitas. Y como tú has creado esta medida, ¿no? La suma de todo el precio, del precio total, esa medida te va a aparecer por aquí, imaginemos, ¿no? Te va a aparecer, imaginemos que te aparece por aquí. Mire, mire, por aquí te aparece la medida. Esta medida, tú lo jalas a la tarjeta y te da el precio total de los carros, ¿no? El total. Pero ahora, y ahora, si tú quieres, esta medida tú la jalas, como le digo, lo jalas, por ejemplo, a tu tabla que estás creando, ¿no? Lo jalas, miren, va a aparecer aquí una columna nueva, ¿no? Acá va a aparecer las filas, ¿no? Las filas, las filas del precio. O sea, va a ser igual que esto, ¿no? Que es el precio. La única diferencia es que en el zoom, en la medida que la estás convirtiendo a columna, abajito, aquí abajito te va a aparecer el total, ¿verdad? O sea, este total que estoy pintando, miren, te aparece el total de toda la columna, que va a coincidir obviamente con la tarjeta.
Pero en esta columna, donde estoy acá, donde estoy pintando, no te aparece. Pero ahora con la nueva actualización de Power BI, tú, esta misma columna, tú la puedes configurar con 3 clics, 4 clics nada más, ¿no? Para que te aparezca el total. El total. Voilà. ¿Hace falta crear una medida? Ya no. ¿Para qué crearías una medida y una tarjeta? Para una tarjeta. Si ya te hace el total aquí abajito. Te ahorras espacio. ¿Verdad? Están tratando de automatizar y que sea más fácil Power BI, sí. Pero, a pesar de ello, los expertos, ¿qué recomiendan? Que a pesar de que tú puedas hacer eso, crees igual tus funciones, tus medidas DAX, Zoom, igual que las crees. O sea, eso no te va a salvar. O sea, te puede salvar si es que tú haces un reporte básico, ¿no? Nivel básico. Pero es un reporte nivel avanzado experto. Sí o sí tienes que crear tus funciones DAX, tus medidas. Medidas. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque al final todas las medidas que tú crees, cuando vas a hacer operaciones más avanzadas, por ejemplo, vas a usar BART, vas a usar funciones de inteligencia de tiempo, etcétera, todas las medidas que tú crees se pueden combinar y necesitas combinarlas. Y para que puedas hacer eso, tú necesitabas haber creado medidas. Si tú no has creado ninguna medida básica como Zoom, ¿no? Como Zoom, como promedio, no sé, olvídate de tu reporte que vas a tener que analizar y cranear y empezar desde la base. Y decir, ¿por qué no lo hice al principio? Sí. Entonces, eso es lo que yo me voy. Si vas a hacer un reporte básico, pues puedes configurarlo. Si vas a hacer si quieres acostumbrarte a hacer reportes avanzados, pues crea tus medidas. Crea tus medidas. Bien, 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 bien. Eso vamos a ver en la práctica luego, ¿ok? Y esto es lo que nos dice, ¿no? Justamente el texto, ¿no? Que miran, que acá dice, ¿no? Es cierto, se pueden hacer sumas y recuentos arrastrando columnas al gráfico o tablas. Se pueden hacer, pero no. Lo recomendable es crear medidas. El último lenguaje. Perdón, la última PPT. ¿Qué nos dice? DAX es un lenguaje y tiene sus propias funciones. Funciones DAX. Okay, DAX es un lenguaje, claro, Data Analytics Expression. DAX es un lenguaje y tiene sus funciones, no Zoom, Calculate. Funciones, no fórmulas. Porque hay una gran diferencia entre fórmulas. Fórmulas son operaciones aritméticas, ¿no? Operaciones aritméticas como multiplicar, ¿no? Así, sin usar ninguna función. Funciones son el sum. Por ejemplo, en la vida real aplica un suma, un sum. No puedes porque las funciones solamente se aplican en el contexto informático, nada más para software. Sum, relate, calculate. A ver, un ratito voy a colocar pausa para tomar agua. Ok, listo. Entonces, sum, calculate solo se aplica para funciones en el ámbito informático, ¿verdad? Las fórmulas también se puede aplicar en el ámbito informático de software, pero tú tienes que armarlo con operaciones aritméticas, ¿no? Presionando el Michi, el slash para dividir, todo eso, ¿no? Esas son las fórmulas en el lado informático y en el lado de la vida real las fórmulas, pues tenemos, ¿no? La fórmula de Pitágoras, etcétera, que también la puedes armar en el lado informático, pero tú tienes que crearlas con operaciones aritméticas, prácticamente. Sin embargo, las funciones son como que cálculos ya armados por defecto, ¿no? Que te van a arrojar algo. Por ejemplo, algo básico, el zoom. Tú arrastras toda una columna y el zoom te arroja el total de toda esa columna, ¿ok? Sin estar haciendo, por ejemplo, a ver, esta fila, más 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 esta fila, o sea, aplicando el más cada rato, ¿no? Con el zoom es algo que debemos diferenciar. Ahora, ¿qué más nos dice? A ver, las medidas contienen funciones DAX. Las medidas
contienen funciones DAX, es decir, son una combinación de funciones DAX. Cuando realizamos operaciones con DAX para análisis decimos simplemente voy a crear una medida. Claro, esas son las medidas, ¿no? Cuando voy a crear, claro, cuando hacemos funciones con DAX, voy a crear una medida, claro, vas a crear una medida. Y si hacemos sin DAX, si somos sin DAX y solamente hacemos operaciones aritméticas, también voy a decir voy a crear una medida. En cambio, en las columnas calculadas se dice que estamos usando funciones DAX nada más. Claro, miren, en las columnas calculadas también se usan funciones DAX. O sea, las funciones DAX, como te digo, se usan en medidas y en columnas calculadas. Lo recomendable es no usar en columnas calculadas nada, pero cuando creas columnas calculadas, no vas a decir he creado una medida. Es algo que muchos nos confundimos, ¿no? Cuando creas columnas calculadas voy a decir voy a crear una columna calculada nada más, ¿no? O estoy creando una columna calculada con funciones DAX, nada más. O si no estás creando con funciones DAX, estás creando con operaciones aritméticas, voy a crear una columna calculada con operaciones aritméticas. O igualmente con la medida, ¿no? Voy a crear una medida. Y la medida puede tener funciones DAX o puede tener operaciones aritméticas, como tú desees. Bien, bien muchachos, hasta ahí queda entonces la introducción y vamos a empezar en el siguiente módulo con el curso que es esto, ¿no? DAX. Ahí está. Vamos a ver todito, muchachos. Ok, perfecto. Ojo, cuando esté explicando más adelante, yo no voy a explicar qué es una medida, qué es una columna calculada, qué es no, qué es Power Query, qué es Zoom, no, eso ya lo sabemos, ya. Perfecto.